La risa de la bruja. Fue por aquellos años de los 40 cuando don Eduardo Palomares compró una parcela cerca de donde los caminos de la 35 se juntan con el río Salado. Se llevó a vivir ahí a su hijo mayor, quien con su familia trabajaría la tierra que para todos daba. Eran los tiempos de bonanza por la producción algodonera. Luego de algunos meses de vivir en aquel rancho, una noche, la familia se quedó observando una luz que se desplazaba por los aires. En la lejanía, de un lado a otro, era como una bola de lumbre que poseía algún tipo de inteligencia, porque bajaba y subía por los barrancos del río buscando alguna cosa por el lugar. Largo rato contemplaron aquel extraño ser, hasta que lo vieron alejarse hacia la sierra de Lampazos. Quedaron fascinados y empezaron a hacer conjeturas sobre aquello que acababan de observar. Pero mucho tiempo tuvieron para pensar en el hecho, ya que se volvió a repetir durante muchas noches. Un día, Josué, nieto de don Eduardo, se propuso de una buena vez acabar con el misterio, y tras darle vueltas al asunto, por la tarde ensilló su caballo, y cargando rifle y machete, avisó a la familia de sus propósitos. Y al caer el sol partió por el monte con la temeridad que da la ignorancia por tener 15 años, y pensar que nada hay en el mundo que esa edad no puede enfrentar. Sin prisa, avanzó por veredas entre parcelas y pastizales hasta llegar a las orillas del Salao, a la altura por donde se veía llegar aquella bola de fuego. Bajó del caballo y tomó posición de alerta mientras la noche iba abrazando los montes, invadiendo con su sombra cada rincón. Luna y estrellas salieron a recorrer los cielos de terciopelo, mientras el muchacho vigilaba el horizonte con el arma lista y la decisión en la mirada. No tuvo que esperar tanto. Una bola de luz apareció por el sur, y a largos saltos se iba poco a poco aproximando hacia su punto de espionaje. Volaba y tocaba tierra como si su vuelo no pudiera ser continuo, y al llegar al río, quedó flotando y empezó su exploración por todo el cauce, como buscando algo por una y otra orilla. Estaba a unos 100 metros de Josué, que contemplaba atento y ansioso por desentrañar el misterio, apretando cada vez más el fusil entre las manos. La luz iba y venía con parsimonia, sin prisa alguna, hasta que el muchacho, no pudiendo controlar la ansiedad y nerviosismo que lo invadía, le gritó entre retador y asustado. La luz quedó quieta y se apagó por un instante. Un ominoso silencio cayó sobre el paraje, y grillos y aves de la noche parecieron participar de la tensión del momento. Josué pensó que habría asustado al flamígero volador, y ya no volvería a aparecer por el lugar. De pronto, la luz apareció más lejos, y empezó a avanzar otra vez hacia donde estaba el muchacho. La bola de fuego se detuvo a unos 40 metros y quedó quieta, como observando también entre curiosa y burlona a su cazador. El tembloroso joven levantó el rifle y disparó. El disparo apenas motivó un pequeño movimiento en el volador. Como buen anahuaquense, Josué era diestro en el tiro con diversos calibres y lo sorprendió haber errado el disparo. Así que se repitió el fogonazo y disparó una y otra vez. Fue entonces cuando se escuchó una carcajada de mujer, la cual le heló la sangre. La risa rebotaba por los barrancos y se repetía a lo largo del cauce, en un eco macabro que taladraba hasta el cerebro del atrevido, que arrepentido y tembloroso, bajó el rifle en espera de algo peor. Sin embargo, nada sucedió. La luz quedó ahí en tenebrosa espera hasta que empezó a volar lentamente en retirada. El cazador, sacando fuerzas del horror que lo embargaba, levantó el 22 e hizo un último disparo. La luz se detuvo y algo sucedió tan trivial como insólito. Se volvió a escuchar la risa, pero esta vez más siniestra. La luz se fue alejando lentamente, y Josué quedó ahí con el rifle, y el espanto le erizaba el cabello sin saber qué hacer. Reaccionó solo para trepar al caballo y emprender también la retirada a todo lo que su caballo podía dar.
Tiempo pasó para que el muchacho se recuperara del susto que le dejó tan traumática experiencia, pero aquella luz ya no se volvió a presentar por ese lugar. Los años pasaron y siguieron manifestándose las apariciones en diversas versiones y lugares. Pero Josué, ahora cansado del largo camino andado y con el pelo encanecido, todavía recuerda una carcajada y una burla macabra que quedaron flotando para siempre en su memoria. El Callejón del Muerto en la Ciudad de México. Corría el año de 1600 y a la capital de la Nueva España continuaban llegando mercaderes, aventureros y no pocos pelones, gente de rompe y rasga que venían al Nuevo Mundo con el fin de enriquecerse como lo habían hecho los conquistadores. Uno de esos hombres que llegaba a la capital de la Nueva España con el fin de dedicarse al comercio fue don Tristán de Alcúcer, que tenía un negocio de víveres y géneros en las islas Filipinas, pero ya por falta de buen negocio o por querer abrirle buen camino en la capital a su hijo, arribó cierto día de aquel año a la ciudad. Después de recorrer algunos barrios de la antigua Tenochtitlán, don Tristán de Alcúcer se fue a radicar en una casa de medianía allá por el rumbo de Tlatelolco, y ahí mismo instaló su comercio que atendía con la ayuda de su hijo, el cual tenía el mismo nombre, un recio mocetón de buen talante y alegre carácter. Tenía este don Tristán de Alcúcer a un buen amigo y consejero, en la persona de su ilustrísima, el arzobispo don Fray García de Santa María Mendoza, quien solía visitarlo en su comercio para conversar de las cosas de las Filipinas y la tierra hispana, pues eran nacidos en el mismo pueblo. Ahí platicaban al sabor de un buen vino y de los relatos que de las islas del Pacífico contaba el comerciante. Todo iba viento en popa en el comercio, que el tal don Tristán decidió ampliar y darle variedad, para lo cual envió a su joven hijo a la Villa Rica de la Veracruz y a las costas malsanas de la región de Mas, al suroeste. Quiso la mala suerte que enfermara a Tristán chico, y llegara a tal grado su enfermedad que se temió por su vida. Así lo dijeron los mensajeros que informaron a don Tristán que era imposible trasladar al enfermo en el estado en que se hallaba y que sería cosa de medicinas adecuadas y de un milagro para que el joven enfermo se salvara. Henchido de dolor por la enfermedad de su hijo y temiendo que muriera, don Tristán de Alcúcer se arrodilló ante la imagen de la Virgen y prometió ir caminando hasta el santuario del Cerrito si su hijo se aliviaba y podía regresar a su lado. Semanas más tarde el muchacho entraba a la casa de su padre, pálido, convaleciente, pero vivo, y su padre feliz lo estrechó entre sus brazos. Vinieron tiempos de bonanza. El comercio caminaba con la atención esmerada de padre e hijo, y con esto, don Tristán se olvidó de su promesa, aunque de cuando en cuando, sobre todo por las noches en que contaba y recontaba sus ganancias, una especie de remordimiento le invadía el alma al recordar la promesa hecha a la Virgen. Al fin, un día envolvió cuidadosamente un par de botellas de buen vino y se fue a visitar a su amigo y consejero, el arzobispo García de Santa María Mendoza, para hablarle de sus remordimientos, de la falta de cumplimiento a la promesa hecha a la Virgen, de lo que sería conveniente hacer, ya que de todos modos le había dado las gracias a la Virgen rezando por el alivio de su vástago. «Bastará con eso», dijo el prelado. «Si habéis rezado a la Virgen dándole las gracias, pienso que no hay necesidad de cumplir lo prometido». Don Tristán de Alcúcer salió de la casa arzobispal muy complacido. Volvió a su casa, al trabajo y al olvido de aquella promesa de la cual lo había relevado el arzobispo. Mas he aquí que un día, apenas amanecía la mañana, el arzobispo Fray García de Santa María iba por la calle de la Misericordia, cuando se topó a su viejo amigo don Tristán de Alcúcer, el cual aparecía ojeroso, cadavérico, y con una túnica blanca que lo envolvía. Caminaba rezando con una vela encendida en la mano derecha,
mientras su enflaquecida siniestra descansaba sobre su pecho. El arzobispo le reconoció enseguida, y aunque estaba más pálido y delgado que la última vez que se habían visto, se acercó para preguntarle: ¿A dónde vais a estas horas, amigo Tristán Alcúcer? A cumplir con la promesa de ir a darle gracias a la Virgen, respondió con voz cascada, hueca y tenebrosa, el comerciante llegado de las Filipinas. No dijo más, y el prelado lo miró extrañado de pagar la manda, aun cuando él lo había relevado de tal obligación. Esa noche el arzobispo decidió ir a visitar a su amigo, para pedirle que le explicara el motivo por el cual había decidido ir a pagar la manda hasta el santuario de la Virgen en el lejano cerrito, y lo encontró tendido, muerto, acostado entre 4 cirios, mientras su joven hijo Tristán lloraba ante el cadáver con gran pena. Con mucho asombro el prelado vio que el sudario con que habían envuelto al muerto era idéntico al que le viera vestir esa mañana, y que la vela que sostenían sus agarrotados dedos también era la misma. Mi padre murió al amanecer, dijo el hijo entre lloros y gemidos dolorosos. Pero antes dijo que debía pagar no sé qué promesa a la Virgen. Oh, mi padre. Esto acabó de comprobar al arzobispo que don Tristán Alcúcer estaba muerto ya cuando dijo haberlo encontrado por la calle de la Misericordia. En el ánimo del prelado se prendió la duda, la culpa de que aquella alma hubiera vuelto al mundo para pagar una promesa que él le había dicho que no era necesario cumplir. Pasaron los años. Tristán, el hijo de aquel muerto llegado de las islas Filipinas, se casó y se marchó de la Nueva España hacia la Nueva Galicia, pero el alma de su padre continuó hasta terminado el siglo deambulando con una vela encendida, cubierto con el sudario amarillento y carcomido. Desde aquel entonces el vulgo llamó la calle de esta historia el Callejón del Muerto. Es la misma que andando el tiempo fuera bautizada como calle República Dominicana. Aquí se respira el miedo. La vecina de la bruja. Cuenta una leyenda de principios de la época de la colonia, que en un poblado de Zacatecas, la señora María del Refugio Rojas fue acusada ante el Santo Oficio por su vecina, doña Bernardina de Albornoz, de renegar de Dios, de cometer actos demoníacos y de comerciar con la voluntad de las personas, entre otras cosas. Declaró bajo juramento de verdad que María del Refugio le decía y se quejaba constantemente de que siempre había sido despreciada por Dios y por su misericordia, y por eso no sentía ningún tipo de remordimiento al blasfemar sobre él. En lugar de hacer como cualquier otra mujer de la época y vivir de lo que su marido le podía ofrecer, ella había aprendido las artes de las hierbas y los menjurjes para luchar contra lo que Dios no había podido hacer bien, corresponder a amores desesperados. Así pues, doña María la hacía de Celestina entre los enamorados del lugar, y dicen, según cuentan los testigos anónimos, que para tal labor era en efecto muy diestra, y en cuanto a hacer hechicerías del corazón, era una de las mejores embaucadoras. Siempre que la vecina se asomaba a la casa de doña María, la veía desde lejos mezclando y buscando entre la estantería filtros y pócimas, ingredientes extraños y secos, que atesoraba como oro. Cierto es que ese era su tesoro, pues cobraba unas consultas y hechicerías a muy buen precio, y cuando la persona que requería su ayuda no tenía dinero, entonces ella le pedía un pago en especie. Lo cierto es que doña María jamás perdía dinero o trabajos, nunca regalaba nada, y hasta llegaba a pedir animales o comida como pago. Dijo también doña Bernardina que a veces, cuando le espiaba de madrugada, la podía ver salir muy entrada la noche dirigiéndose camino al cementerio,
Una vez fue tanta su curiosidad que la siguió hasta ahí, y confesó que bajo la luz de la luna la encontró desenterrando una tumba. Fue tanto su horror que se quedó ahí, parada atrás de un árbol, viendo cómo doña María sacaba los huesos de un fallecido para después meterlos en una bolsa del mercado. Volvió a enterrar los restos y se fue caminando a su casa, mientras doña Bernardina la seguía estupefacta. Cuando llegaron, se asomó por la ventana y vio cómo la bruja molía en un molcajete los huesos del fallecido para vaciar el polvo en un líquido contenido en una botella. Entonces, del asco que le dio en pensar que ese líquido era uno de sus remedios, se fue corriendo a su casa y, asustada, arrancó la puerta. Los días que sucedieron a ese hecho tan macabro, la vecina dijo que estuvo encerrada varios días y que no salía por miedo a que doña María supiera que la había estado espiando. Pero una vez que tomó fuerzas, fue corriendo al edificio de la Santa Inquisición a dar fe de las declaraciones que tenía para ellos sobre su vecina doña María, quien una vez acusada fue recluida en los calabozos del Santo Oficio, entre torturas indescriptibles, para no ver la luz el día nunca más. Cuentan todavía los abuelos del pueblo esta historia, y que la bruja regresa cada determinado tiempo para tomar venganza de aquella vecina que la delató, llevándose a alguno de sus descendientes. Al menos eso es lo que se dice todavía en este pueblo, pero nadie ha investigado minuciosamente los hechos.